vamos a dar inicio atendiendo a su puntualidad, cosa que agradezco. Vamos a comenzar hablando acerca de este régimen simplificado de confianza, un régimen que al parecer llegó para quedarse, ¿sí? Y que va a dar mucho de qué hablar durante lo que resta del año 2021 y obviamente el 2022, ¿sí? Vamos a ver en esta sesión la intención del Ejecutivo al crear este nuevo régimen, cuáles son sus características, qué pasa con el RIF, también esa es otra cosa que está sonando fuerte. Hay preocupación entre contadores y contribuyentes. Yo les adelanto que no hay que preocuparse de más. Al contrario, hay que estar muy al pendiente de estas iniciativas para poder estar preparados, lo mejor preparados. Recuerden que no hay mejor arma que la información y más en este ámbito fiscal. Entonces, vamos a comenzar con el preámbulo. Recordemos que, bueno, cada ejercicio, cada año, pues tiene un paquete económico. En el caso del 2022, este paquete económico fue presentado el pasado 8 de octubre por el secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados. Y bueno, como parte de este paquete encontramos el proyecto de ley de ingresos, ley de egresos y también iniciativas de reforma fiscal a distintas leyes, ISR, IVA, IEPS, entre otras, pero nos vamos a centrar en la del ISR porque ahí es donde viene contemplado este régimen nuevo. Hay que estar muy al pendientes del proceso legislativo que dio inicio el 8 de septiembre con esta presentación, porque pues inician las discusiones como tal en las cámaras y como resultado de estas discusiones veremos, como ya les dije al inicio, antes de iniciar la grabación, qué se queda, qué se modifica y qué se va. Entonces hay que estar muy al pendiente. Fechas clave: 8 de septiembre, 20 de octubre, 31 de octubre, 15 de noviembre y 20 días naturales después de esta fecha para estar al pendiente de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de las sesiones que van a transmitirse a través del canal del Congreso. Estas sesiones las podemos visualizar en vivo desde la página oficial de Facebook del canal de Congreso y otras páginas que tiene este canal del Congreso como YouTube o en la tele también lo podemos consultar. Yo les recomiendo que estemos al pendientes y veamos esta discusión. Bien, la iniciativa de reforma fiscal 2022, en lo que respecta al régimen simplificado de confianza, pues nos trae estos dos escenarios. Este régimen simplificado de confianza aplicará para personas físicas y aplicará para personas morales. Quiere decir que habrá un régimen simplificado de confianza para ambos contribuyentes. Esto no se había visto antes, ¿sí? Que un régimen tuviera el mismo nombre realmente para personas físicas y morales. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos, si se queda, a distinguir que uno es reciclo, por decirlo así, en sus siglas, reciclo de personas físicas y reciclo de personas morales, ¿sí? En este caso, vamos a hablar acerca del régimen simplificado de confianza o reciclo de personas físicas y posteriormente, en otra sesión, abordaremos el tema del reciclo de personas morales. Bien, ¿cuál es la exposición de motivos que el Ejecutivo plasmó para la creación de este régimen? Bueno, la simplificación en la tributación de las personas físicas que tienen como característica una capacidad administrativa menor y también de gestión, dada la percepción de complejidad que tienen en el pago de impuestos. Bueno, esto se vuelve a repetir. La pasada reforma fiscal fuerte que tuvimos fue en 2014, reforma que trajo a la luz, a la vida,
el régimen de incorporación fiscal, y de igual forma la exposición de motivos planteaba algo similar, una simplificación en la tributación de las personas físicas, y que esto pretendía que las personas físicas que estuvieran en la informalidad pues se fueran incorporando como tal a la formalidad, cosa que a la fecha pues vemos que realmente no fue así. Sí creció la base de contribuyentes, sin embargo, el RIF durante su vida pues ha sufrido bastantes modificaciones por el cómo fue planteado, cómo fue redactado, ¿sí? Y bueno, pues ya le toca momento, le llegó su momento de decir adiós, pero vamos a ver que no se va del todo, ¿sí? Esa es una cuestión que está circulando en redes, esta información de que qué pasa con los que están en RIF actualmente, tienen que cambiar, es obligatorio cambiar, ¿qué va a pasar? Ahorita lo vamos a ver. Pero sí es muy importante que sepamos que la autoridad lo que pretende es una simplificación en la tributación de estas personas físicas. Pero realmente en esta simplificación, esa es la idea que venden, realmente detrás está una cuestión netamente recaudatoria, ¿sí? Netamente recaudatoria, y vamos a ver en las características por qué razón digo esto, ¿sí? Bueno, como principal característica, el reciclo de personas físicas va a utilizar el CFDI como eje principal para el cálculo del ISR, ¿sí? Esta idea no es nueva, esta idea también fue concebida cuando el RIF se implementó, se pretendía con el RIF que fueran automáticos los FDI poder de la autoridad. Esto no sucedió así realmente, nunca pudieron afinar los aplicativos y bueno, quedó nada más en una idea que nunca se concretó. Al parecer, con este nuevo régimen, sí lo van a poder concretar. Tal es el caso, pues, que lo que se está difundiendo es que el CFDI de ingresos, ¿sí?, el que emite el contribuyente, en este caso persona física, pues será el punto de partida para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, desde aquí tenemos que pensar que como el CFDI va a ser el eje principal, entonces estos contribuyentes, a pesar de la idea que está vendiendo la autoridad, de que no se ocupa contador o no se ocupan terceros, pues es muy ajena a la realidad económica del país, a la realidad social. Mucha gente, me atrevo a decir que el grueso de la población que está en la informalidad y que le pudiera interesar formalizarse, pues no saben en ocasiones cómo usar un equipo de cómputo, mucho menos hablamos de manejar un aplicativo de la autoridad, del SAT en específico, son muy confusos. Y bueno, esto a mí me lleva a pensar que se va a ocupar fuertemente alguien que oriente a estos contribuyentes para el control de estos comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, desde ahí podemos pensar que va a haber oportunidades, por supuesto, de innovar en los servicios como contadores o auxiliares administrativos, ¿sí? ¿Qué otra característica? Bueno, podrán tributar a aquellas personas físicas que obtengan ingresos, esto es muy interesante, por actividades empresariales, profesionales y por otorgar de bienes. Anteriormente el RIF únicamente contemplaba la realización de actividades empresariales y aquellos servicios por los cuales no se requería un título profesional y excluía pues el otorgamiento en el uso o goce temporal de bienes. Aquí en este régimen vemos que le da entrada a dos sectores que habían sido relegados en la reforma pasada para un régimen que contempla beneficios, que son los servicios profesionales. Ahí entramos todos los profesionistas que ejercemos como tal nuestra profesión, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, ¿sí? Y que se le denomina comúnmente como el régimen de honorarios. Y bueno, también entran los que otorgan el uso o goce temporal de bienes, que se le conoce comúnmente como régimen de arrendamiento, las personas que rentan bienes
inmuebles, pero no especifica exactamente o delimita qué tipo de bien, solamente habla de temporal de bienes, muebles o inmuebles pueden ser. Entonces, aquí hay una gran oportunidad para, en caso de convenirle a estas personas, pues optar, esa es una palabra clave, optar por este nuevo régimen fiscal, ¿sí? Aquí voy a hacer el comentario de que, a pesar de que el régimen, el reciclo de personas físicas contempla a estos contribuyentes, el régimen general de ley de personas físicas, que es el de actividades empresariales y profesionales, así como el régimen de los ingresos que se obtienen por otorgar el uso o goce temporal de bienes, que es el de arrendamiento, así como el de plataformas, siguen igual. Esos no van a ser, al menos en la propuesta, no vienen cambiados ni derogados, es decir, que van a seguir existiendo, ¿sí? Por eso es muy importante saber que este régimen simplificado de confianza es opcional, ¿sí? Para las personas físicas es opcional. Me voy a adelantar un poco. Para las personas morales, este reciclo no es opcional, ¿sí? Ahí sí, por la redacción que mantiene la palabra deberá, que lo veremos en otra sesión, ahí sí las personas morales tendrán que cumplir con sus obligaciones fiscales en ese régimen simplificado de confianza, cumpliendo con los criterios o requisitos que este marca para ese tipo de contribuyentes. En el caso de físicas, es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí vuelve a haber una incidencia del contador, pues va a necesitar el contribuyente saber qué le conviene más. Si optar por reciclo, quedarse en el régimen en el que está tributando, puede ser el de actividades empresariales y profesionales o plataformas, o RIF incluso, o qué hacer. Se van a ocupar proyecciones, ¿sí? Y obviamente analizar los diferentes escenarios, porque cada contribuyente tendrá diferentes escenarios para poder tomar una decisión más certera o apegada a la realidad económica del contribuyente, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a poner, por decir algo, otra palomita de que hay forma, sigue existiendo la incidencia de un tercero, de un contador, ¿sí? Esto va a ser muy difícil que el contribuyente lo haga por sí solo. Hay una limitante, así como el RIF tenía su limitante en ingresos, en este caso, la limitante para el reciclo de personas físicas es que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 3.500.000 pesos. Ahí sube, ¿sí? En el RIF se habla de 2 millones de pesos. Recordarán, aquí ya hay un incremento de 3.500.000 pesos. Por ende, va a incrementarse el rango de contribuyentes que tributen en este régimen simplificado de confianza. ¿Qué características tiene respecto de los pagos mensuales? Va a haber pagos mensuales y serán directamente sobre los ingresos efectivamente cobrados, sin considerar el IVA, y yo le agrego ni el IEPS, aunque la iniciativa en el texto no lo contempla, pero obviamente si estamos hablando de IVA, pues lo lógico es que también estamos hablando de IEPS, porque recordemos pues que hay actos o actividades que también están grabados a este impuesto, y también puede que al IVA, puede que ambos convivan o uno nada más, ¿sí? Entonces, el CFDI, lo volvemos a ver plasmado ahí, será el eje principal, porque sobre esos comprobantes es que plasman precisamente los ingresos efectivamente cobrados, pues se hará el cálculo del impuesto sobre la renta mensual que pagarán estos contribuyentes. Y aquí vuelvo otra vez a comentar otra incidencia. Si el CFDI va a ser el eje principal y estamos hablando de efectivamente cobrados, obviamente el contribuyente va a tener que saber qué es PV, qué es PPD y qué es un REP, ¿sí? El pago en una sola exhibición, el pago en parcialidades y el recibo electrónico de pago, para poderle dar efecto fiscal correcto a estos ingresos, porque como el cálculo la autoridad pretende hacerlo automático sobre lo que sobre la información que obra en su poder, pues obviamente si el contribuyente desconoce y empieza a facturar por su cuenta y no distingue qué es PV o PPD, pues ahí él solito se va a echar la soga al cuello, ¿sí? Otra incidencia,
el CFDI para estos contribuyentes va a ser fundamental. Y este control se logra con conocimiento, obviamente, ¿sí? Otra característica principal, y es algo que ha dado mucho de qué hablar en la semana, es que no se permiten aplicar deducciones, pero ojo, únicamente para el cálculo del ISR. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a ver que todos estos supuestos beneficios pues nada más aplican para el impuesto sobre la renta, y el IVA y el IEPS, ¿qué pasa? ¿Sí? Y esa es la idea que está vendiendo la autoridad, el SAT. Por eso se atreve a decir que no se ocupa contador o que no se ocupan terceros que asesoren a estos contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque únicamente lo están viendo desde la perspectiva de, pero están dejando de el IVA, el IEPS, eso no lo dicen. Entonces es muy importante considerar esta cuestión. Sí, no aplican deducciones para el cálculo del impuesto, pero eso no implica, y la misma propuesta lo trae, que no tengan la obligación de pedir facturas o CFDs por los gastos con las inversiones que hagan y conservarlos, ¿sí? Y esto va a ser muy, muy importante. Y ahí va a estar el contador la más fuerte. ¿Cuál es la incidencia en el control de las deducciones? Aunque suena incongruente, porque si hablamos de que la propuesta dice que no se permiten aplicar deducciones, de todas maneras van a tener que cumplir con los requisitos de estas para fines de poder acreditar IVA y IEPS, ¿sí? Ahí está la clave, ¿sí? Aquí tenemos la tabla mensual. Vemos que ya no es una tarifa, es una tasa directa aplicable partiendo de una escala o rango de montos, ¿sí? Hasta 25,000 pesos pagarán el 1% mensual de ISR, hasta 50,000 pesos el 1.10%, hasta 83,333.33 la tasa del 1.50%, hasta 208,333.33 la tasa será del 2%, y hasta 3,500,000 pesos de 2.50%. Las tasas a mí en lo particular se me hacen muy atractivas, pero dependerá del escenario, vuelvo a repetir, y de la realidad económica de cada persona física en lo particular. Habrá aquellas que por su actividad, por sus características, no cumplan con los requisitos de las deducciones o casi no tengan deducciones. Por ejemplo, el régimen, las personas que actualmente tributan en el régimen de arrendamiento, rara vez tienen deducciones que aplicar por su propia naturaleza y por cómo está plasmado en el régimen como tal, en la ley, el tipo de deducciones que pueden aplicar. Entonces, puede que a una persona que obtiene ese tipo de ingresos, ¿sí? Hay mucho análisis que hacer y muchas proyecciones que hacer partiendo de lo que se está proponiendo, ¿sí? ¿Qué otras características? Bueno, deberán presentar declaración anual, es decir, el pago anual, y será sobre los ingresos efectivamente cobrados sin IVA y sin IEPS, igual que los pagos mensuales. No hay posibilidad de aplicar deducción alguna, y aquí es muy importante al hablar de la declaración anual. Cuando la propuesta menciona sin deducciones, se está refiriendo también a las famosas deducciones personales. Quiere decir que no se van a poder aplicar ni deducciones estructurales, que son las que se aplican en los provisionales o en los mensuales, ni tampoco las deducciones del artículo 151 actual y los estímulos de colegiaturas y de planes personales para el retiro, ¿sí? Del 185. Entonces, aquí pues también volvemos a lo mismo, habrá que evaluar si le conviene a la persona física o no, que por el hecho de que quizás sí tenga deducciones durante el ejercicio fiscal de índole personal y bueno, las perderá, ¿sí? No las va a poder aplicar, ¿sí?
se tiene la posibilidad de disminuir las cantidades pagadas en las declaraciones mensuales, así como la retención siguiente. Bueno, todo lo que se pague durante el ejercicio fiscal se podrá disminuir de la cantidad anual que se determine. Esto es básicamente la figura del acreditamiento. Y aquí hay algo tampoco de lo que no se ha hablado casi. Podrán disminuirse o acreditarse la siguiente retención. Hay una retención nueva y contemplada para este régimen simplificado de confianza, que si las actividades que realiza, presta u otorga esta persona física a personas morales, estas tendrán que retenerle el 1.25% sobre los pagos efectuados, y este concepto de retención, pues tendrá la naturaleza de un pago mensual, es decir, se podrá aplicar sobre el pago anual. Entonces, va a haber retención cuando se le facture un ingreso, una venta, ¿sí?, a una persona moral o una La tabla anual, bueno, la tenemos aquí. También son tasas en concordancia con la tabla mensual. Hasta 300,000 pesos, 1%, hasta 600,000 pesos, 1.10%, hasta 1,000,000 de pesos, 1.50%, hasta 2,500,000 pesos, 2%, y hasta el tope de 3,500,000 pesos, el 2.50%. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir las tasas, a mí en lo particular se me hacen muy atractivas. Habrá muchos contribuyentes que les va a convenir, sobre todo aquellos que no tienen realmente arraigada la costumbre de cumplir con requisitos de comprobantes, les va a caer a toda este régimen. Básicamente será o se preocuparán por bajar las líneas de captura, ¿sí?, que les dé la autoridad, pero esto, vuelvo a repetir, es para ISR nada más. ¿Quiénes no podrán tributar en este régimen? Bueno, también hay limitantes. Y aquí vamos a ver, y seguramente esto dará mucho de qué hablar. Me imagino que van a sacar en miscelánea reglas que permitan, siempre y cuando ya sea que se meta una aclaración o haya una excepción, como pasa actualmente con RIF, o haya una modificación a la propia ley, ¿sí? El primero, que es el más restrictivo, por así decirlo, no podrán tributar personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, tal cual, ¿sí? Y aquí, ojo con esto, no está haciendo distinción del tipo de persona moral, por ende también si se es socio de una cooperativa, de una caja popular, pues aguas, ¿sí? No podrían tributar en el régimen simplificado de confianza por esta propuesta que viene planteada en el texto de la iniciativa, ¿sí? Aquí hay que esperar. Yo me imagino que se va a haber alguna modificación, pero bueno, el texto que se va a discutir está así. ¿Quiénes tampoco? Aquellos que sean partes relacionadas conforme a la ley del impuesto sobre la renta, aquellos que sean residentes que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, aquellas personas físicas que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Estos son un poco más complejos de verlos realmente en la práctica, sobre todo si hablamos de contribuyentes de baja capacidad económica y administrativa, pero bueno, es bueno saber que este tipo de personas físicas no podrán tributar en recibo. Y perciban honorarios asimilados a salarios. Originalmente circularon muchos borradores, muchos previos de la iniciativa de reformas fiscales. Durante la semana fácil, yo detecté como unos 4 documentos que hablaban de cuestiones diferentes, unos más radicales que otros. Originalmente se pretendía eliminar las figuras de honorarios asimilados a salarios,
¿sí? Finalmente, en el documento que se entregó el pasado 8 de septiembre, ya no lo contemplan, pero sí hacen hincapié de que este tipo de contribuyentes no podrán gozar de los beneficios de reciclo, entonces tendrán que, por esos ingresos que reciben por honorarios, pues si quieren tributar aquí, dejar la figura de asimilados. Ahí hay otra comparativa, otro escenario que analizar, porque los que se queden en honorarios asimilados, bueno, trabajarán con la tarifa que actualmente conocemos de ISR, hasta la del 35%, ¿sí? Ahí no hay realmente un cambio, pero en Reciclo vemos que tenemos tasas muy atractivas mensuales. Ahí puede que se vayan con la finta estos contribuyentes, pero si pasan tendrán la obligación del IVA, cosa que no tienen en honorarios asimilados a salarios. Entonces, no es una decisión muy fácil la que van a tener que proyectar qué les conviene, porque quizás la tasa de ISR sea baja, mensual y anual, pero pues tendrán la del 16% del IVA. Y para poder disminuir el impuesto, pues tendrán que entrar en la rutina de conservar documentos, comprobantes fiscales digitales por internet, los requisitos, etcétera. Entonces, ahí no hay que dejarnos ir así de lleno por lo atractivo que suena lo de las tasas, sino que lo tenemos que analizar a conciencia, ¿sí? Bien, ¿qué obligaciones tendrán estos contribuyentes del reciclo? Inscribirse o actualizar su RFC, generar su firma electrónica avanzada, e-firma, y activar su buzón tributario, expedir, y aquí sí fíjense claramente, tienen la obligación de expedir, obviamente el CFDI de ingresos es eje central, pero también de solicitar facturas. Es una obligación solicitar facturas a través del portal del Servicio de Administración Tributaria o de un PAC, ¿verdad? Pero llama la atención que tengan esta obligación. ¿Por qué solicitar facturas? ¿Por qué desde la ley del ISR nos está obligando a solicitar facturas? Por el simple y sencillo hecho de que las van a necesitar. ¿Para qué las van a necesitar? Para IVA, ¿sí? Por eso está la obligación. Recordemos que para podernos acreditar un impuesto se deben de cumplir con los requisitos que marca no solo la ley del IVA, sino la ley del impuesto sobre la renta y Código Fiscal de la Federación en tema, pues, de estos requisitos. Entonces, ahí está una cosa que no se está diciendo y que es muy importante tener en cuenta. No nada más es de, ay, expido mis ingresos, mis CFDI de ingresos y con eso ya. No, y el IVA, ¿cómo le vas a hacer para poder acreditarte el IVA que cobres o que traslades? La única forma es mediante comprobantes fiscales digitales por internet que cumplan requisitos que marca la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ojo con esto. Aquí, obviamente, va a ocuparse la incidencia del contador, ¿sí? Ingresar al portal de la citada autoridad donde encontrarán su información precargada. Esta es la idea que están vendiendo. Tu contribuyente nada más expide, llega la fecha, entra al portal, control firma, tu contraseña y ya te voy a tener precargada tu línea de captura. Bájala, imprímela y haz el pago por transferencia, ve al banco o cualquier otro establecimiento que acepte este tipo de pagos y con eso cumples. Esa es la idea general. Sin embargo, se están omitiendo muchos detalles muy particulares que tenemos que considerar, como ese de la solicitud de las facturas, ¿sí? ¿Qué otros beneficios? Y pongo aquí supuestos porque realmente yo no los veo como beneficios, ¿sí? El primero es que las facturas que emitan podrán participar en sorteos que determine el SAT como los relativos al Buen Fin. Bueno, esto actualmente existe, ya hay lotería fiscal del Buen Fin. Si se paga con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, se entra al sorteo y bueno, ya es algo que existe, no es un beneficio nuevo. Podrán participar en los remates que lleva a cabo el SAT conforme a las reglas de carácter general que al efecto se emitan. Este más bien es beneficio para la autoridad, ¿sí? Porque van a vender bienes rematados y le darán prioridad o contemplarán a este tipo de contribuyentes, pero pues, si recordemos que estos contribuyentes
tienen baja capacidad económica, pues, ¿cómo van a estar participando en estos remates? Pero bueno, lo pintan como un beneficio. No presentarán declaraciones informativas, DIO, de PIBA, Multijeps o cualquier otra. Esto actualmente ya existe, también hay reglas que eximen de la presentación de estas informativas, no es nuevo. Y el de no llevarán contabilidad electrónica también no es nuevo. La regla que exime de la presentación de las declaraciones informativas actualmente también exime de la presentación de la contabilidad electrónica para este tipo de contribuyentes que actualmente están en el RIF. Y entonces estos beneficios pues no lo son desde mi perspectiva, pero bueno, así lo viene manejando la autoridad en la exposición de motivos. ¿Sí? Bueno, aquí viene lo importante. ¿Y qué pasa con el IVA? Porque se habla mucho de ISR, pero ¿y el IVA? El IVA no sufrió cambios, ahí está la clave. El IVA en la cuestión, en la ley del IVA en la cuestión del cálculo de determinación como tal del impuesto no sufrió cambios importantes o prácticamente no hubo cambios de relevancia. Por ende, los contribuyentes que opten por tributar en este régimen deberán presentar declaraciones mensuales definitivas, al menos a como está la propuesta actualmente. Probablemente haya discusión al respecto y emitan alguna facilidad vía miscelánea o vía algún decreto, pero a como está ahorita, no hay contemplado un tratamiento específico para este impuesto, tratándose de personas físicas reciclo, ¿sí? Entonces, van a tener que presentar mensuales definitivas de IVA, calcular y determinar el IVA a cargo o a favor del periodo con la mecánica general que conocemos, IVA efectivamente cobrado menos IVA efectivamente pagado, y esto va a implicar forzosamente el cumplimiento de requisitos fiscales de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Es decir, al final van a tener que solicitarlos, y no nada más solicitarlos, cuidar que cumplan con requisitos. El más difícil, el método de pago, ahí es donde siempre le patinan los contribuyentes, y bueno, cualquier otro requisito que se deba de cumplir para que proceda, en este caso no la deducción para renta, pero sí el acreditamiento de los impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde quedó la simplificación entonces que están vendiendo como idea central de esta reforma? ¿Dónde está esa simplificación? ¿Dónde está entonces el comentario de decir que no se ocuparán terceros, que obviamente con terceros mencionan en referencia a los contadores, para poder cumplir con la obligación fiscal de contribuir al gasto público? Hay casos importantes de simplificación en renta, y si les sumamos, porque habrá contribución, puede hacerlo puedan a ustedes para que vayan realmente si habrá o no simplificación. Bueno, y la pregunta del millón, ¿se va el RIF? Lamentablemente sí se va, pero ojo, no del todo. Estamos viendo en la pantalla el extracto de cómo va a quedar la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Artículos 111, 112, 113 de la actual ley del impuesto sobre la renta quedan derogados en esta propuesta. Entonces, el RIF de que se va, pero no se está diciendo o no se está difundiendo que hay posibilidad, ¿sí?, de continuar tributando en el RIF, aunque suene ilógico. ¿Cómo es que se va, pero va a haber chance de seguir tributando en el RIF? Así como lo escuchan, ¿sí? Todo está en las disposiciones transitorias que nos están difundiendo. El artículo 2 específicamente nos dice lo siguiente: en la fracción novena
nos dice que los contribuyentes que al 31 de agosto del 2021 estuvieron tributando en términos de la sección 2, capítulo 2, título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se refiere a los contribuyentes del RIF, a partir del 1 de enero del 2022 podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con lo previsto en la citada sección, tanto para IVA como para IEPS, leyes vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Durante el plazo de permanencia que se refiere el párrafo 15º del artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta 2021, que es la que nos marca los 10 ejes fiscales de permanencia en el RIF, ¿sí? Cumpliendo con los requisitos para tributar en dicho régimen. Para efectos de lo previsto en este artículo, los contribuyentes deberán considerar las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto. En otras palabras, los contribuyentes del RIF que no opten por cambiarse a reciclo y quieran seguir en el RIF, lo podrán seguir haciendo hasta que cumplan el plazo de permanencia que marca el actual artículo 111. Aún así, derogado. Esta fracción del segundo transitorio, pues nos habla de que los efectos fiscales no serán retroactivos para los contribuyentes que ya venían tributando en el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Que ya no habrá nuevos contribuyentes RIF, no, ya no, pero los que hasta el 31 de agosto tributaron el RIF, ¿sí? Hasta el pasado 31 de agosto de 2021, podrán seguir en RIF con todo lo que conlleva el tributar en este régimen fiscal, ¿sí? Aquí yo les haría un comentario de que si tienen todavía oportunidad o hay o están pensando en dar de alta a alguien en el RIF, nuevo RIF, hagan una alta retroactiva a ver si les deja el sistema ahorita que no lo han calibrado todavía, porque posteriormente ya no se van a poder hacer, y den de alta los RIF que necesiten con fecha hasta al 30 de agosto o atrás, si les permitiera, para que puedan seguir si ustedes contemplan gozando beneficios del régimen de incorporación fiscal. Entonces, sí, para los que ya son RIF o a los que están tributando ahí, como dice, hasta el 31 de agosto y uno posterior, ya no. Altas de RIF 1 de septiembre del 2021 en adelante, ya no van a poder seguir tributando en RIF. Tendrán que optar por reciclo o migrar a un régimen mayor, como el General de Ley de Personas Físicas, y bueno, sabemos que ahí las obligaciones son mucho más fuertes. Entonces, aquí tenemos una clave que nos está difundiendo, ¿sí? Y la fracción décima, los contribuyentes que al 31 de agosto del 2021 se encuentran tributando en el título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán, esto es muy importante conocerlo y beneficioso, porque nos dice el transitorio segundo, fracción décima, que podrán continuar aplicando el esquema de estímulos en materia del IVA y del IEPS que está previsto en el artículo 23 de la actual Ley de Ingresos de la Federación. Sabemos de este estímulo para ventas al público en general en este régimen, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre del 2020, durante el plazo de permanencia que se refiere el párrafo 15º del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, hasta 2021, cumpliendo con los requisitos para tributar en dicho régimen. En pocas palabras, RIFs que están tributando actualmente y hasta el 31 de agosto del 2021 se van a poder quedar en RIF si así lo quieren. Si no les viene, se irán a reciclo, porque es opcional. Entonces, aquí que se nos borre de la mente contadores o estudiantes que están realizando su proyecto de investigación, su tesis referente al RIF, y les tocó este periodo de transición, no se preocupen, todavía tiene vigencia, inclusive hoy más que nunca, porque estos contribuyentes de RIF, a partir del momento en que se presentó esta iniciativa, van a tener, ¿sí?, que realizar un análisis comparativo respecto de si les conviene seguir en RIF o bien
migrar al nuevo reciclo, ¿sí? Y eso va a dar mucho de qué hablar y nos tenemos que informar al respecto, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con los contadores? ¿Se acabó la chamba? Ustedes saquen sus propias conclusiones. La verdad es que no eso quisiera el SAT. Vamos a tener diferentes escenarios donde estos contribuyentes van a tener que contar con apoyo profesional del contador público. Primero, tendremos convivencia de RIF y reciclo personas físicas y además el reciclo personas morales. Quiere decir que vamos a tener que apoyar a estos contribuyentes en la decisión de optar o quedarse en RIF o migrar a un régimen diferente, ¿sí? El contribuyente reciclo que opte por serlo tendrá que emitir CFDI, tendrá que recibir CFDI, cumplir con requisitos de los CFDIs, no solamente, no hablando de deducciones para renta, sino para acreditamiento de IVA y IEPS, porque tendrán la obligación de calcularlos, determinarlos y declararlos. Y también recordar que nuestra función no solamente se limita a calcular impuestos, no somos calculadoras de impuestos, ¿sí? Somos profesionistas que tenemos un amplio espectro de áreas para poder ejercer y coadyuvar al desarrollo de las empresas. Siempre le damos mucho más peso a la parte fiscal, pero ¿qué pasa con la información financiera? Se nos olvida que nuestro nombre lo dice, nuestra profesión, somos contadores públicos, la contabilidad como técnica, la aplicación, la obtención de información financiera útil y de calidad para tomar decisiones, ¿sí? No todo se limita a los impuestos. Llegará el momento, tarde que temprano, que la autoridad, por los avances tecnológicos, haga o automatice todo esto relacionado con el cálculo de impuestos y lo único que se tenga que hacer sea revisar, ¿sí? Va a llegar el momento, pero eso no quiere decir que se va a acabar la profesión o que se va a acabar la chamba, no, y todo lo que corresponde a toma de decisiones para crecer, ¿sí? Como empresa, pues hay que enfocarnos en esto también. Y otras áreas, costos, auditoría, finanzas, ética profesional, docencia y un sinfín de áreas que nos permiten desarrollarnos. Entonces, si hay miedos de que se acaba la chamba, no se acaba la chamba. Lo que sí es que es momento de innovar, pero eso, por excelencia, el contador lo hace, porque cada cambio que hay, hablando de lo fiscal, innovamos, ¿sí? Estamos completamente programados, educados para innovar. Este momento es otro en el que nos va a requerir innovar. Entonces yo les hago la pregunta, ¿estás dispuesto a innovar? ¿Sí? Con todo esto que ya conoces, ¿sí? Y bueno, pues este es el análisis que quería compartir con ustedes de este régimen simplificado de confianza para personas físicas. Y pues como ven, hay mucho que estudiar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, retroalimentar. No, a ti, Esmeralda, qué bueno, te agradezco que estés presente, ¿sí? Si tenías dudas respecto de qué va a pasar con tu tesis, despreocúpate, va a ser una tesis súper vigente porque van a seguir, si así lo desean, esos contribuyentes. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta que hacer. Si no, los invito el próximo viernes, ¿sí?, a una sesión en la que vamos a hablar acerca del reciclo de personas morales, ¿sí? Y vamos a ver ahí que la redacción, las palabras, nos van a decir mucho. Adelante, Hugo César González Vargas. Sí, los transitorios aplican nada más para, en el caso del RIF, ¿van a aplicar nada más para IVA y IEPS o también para el cálculo de impuestos sobre la renta? ¿Los transitorios te refieres? Sí, donde comentabas que No te escuché van a bien. estar conviviendo el RIF. ¿Sí me escuchas? Donde A ver, comentabas que va a ya. estar conviviendo el RIF con el A ver, reciclo. ya. Ajá.
Sí, va a también continuar, van a aplicar para sobre la renta. Ah, ok. Gracias, Sí, muchas gracias. sí, por nada. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, estos transitorios son muy importantes, ¿eh? Se están dejando de lado, o sea, toda la información que nos da, se nos está bombardeando en redes sociales, en blogs, en páginas del área, pues nos hablan de la cuestión del cambio como tal, pero nos dejan en la incertidumbre de que ya no le va a quedar de otra al RIF más que optar por, pero no, vemos que los transitorios que esperemos queden, recuerden, es una iniciativa, es un proyecto, se va a discutir y puede sufrir modificaciones, pero ya tenemos un escenario de lo que el Ejecutivo está pretendiendo, ¿sí? Y bueno, quizás no haya grandes modificaciones. Entonces nos tenemos que ir preparando. ¿Por qué razón? Quedan, ¿qué? ¿Cuántos meses? 4 para que se acabe el 2021 y ya tenemos que estar pensando en proyecciones, en arrastrar lápiz para poder amanecer el 1 de enero del 2022. Sí, se viene mucho trabajo, es correcto. Para poder tener el 1 de enero del 2022, ¿sí? Una respuesta para estos contribuyentes de qué es lo que les conviene. Y además yo le agrego otro ingrediente, se viene carta aporte y el día de ayer ya se publicó la regla actualizada y lamento decirles que se queda la carta aporte para personas físicas y morales que trasladen mercancía, no importa si sean transportistas o logística o intermediario, no, por el solo hecho de transportar mercancía por medios propios, ¿sí? Tendrán la obligación de emitir complemento carta aporte de traslado, ¿sí? Entonces, viene un sinfín de cambios que son oportunidades de trabajo para asesores, contadores públicos, ¿sí? Voy a leer los mensajes, los últimos mensajes. Nos hará una sesión, sí, sí, me puedo armar una sesión de carta aporte, por supuesto que sí, será muy interesante hablar de la carta aporte porque también ya llegó para quedarse. Y no nada más, se me pasaba a mencionarles, no nada más en carreteras federales, también en caminos locales. Entonces, híjole, va a estar, si no lo afinan bien, inclusive quienes reparten agua o quienes reparten comida tendrían que hacer carta aporte, ¿sí? Es que por medio, porque lo están haciendo por medios propios. Entonces ahí está importante el análisis y vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿sí? Nos vemos el próximo viernes, sí, con mucho gusto, sí, para personas morales viene muy interesante. Saludos, buenas noches. Miriam, un gusto saludarte, Miriam. Gracias, sí, estamos en comunicación. Bien, pues de mi parte de momento es todo, espero les haya sido de utilidad esta información y bueno, mi nombre es José Humberto González Meneses y seguimos en contacto. Gracias, que pasen buena noche, hasta luego. Hasta luego, bye. Adiós Mayra, saludotes. Adiós, Mayra, saludotes.